Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde vamos a ver el Manual de Monstruos de Dungeons and Dragons quinta edición. Este manual que conforma, pues ya sabéis, la trinidad de libros del el core básico de Dungeons and Dragons, manual del jugador, manual de monstruos, guía del Dungeon Master. Pues estamos ante el manual de criaturas, donde vamos a encontrar a todos los enemigos. Además, el manual más gordito de todos, el que más paginado tiene, 352 páginas, creo, aproximadamente, donde vamos a encontrar más de 150 criaturas diferentes, típicas y clásicas de la historia de Dungeons and Dragons, ¿no? No solo de cualquier ambientación, sino de todas ellas, donde se ha ido escogiendo, tal y como te dicen los autores, pues tratando de sacar las más importantes, más relevantes, más características de la historia de Dungeons and Dragons, donde tenemos un libro perfectamente ilustrado, como vais a ver a continuación, donde cada criatura te viene representada en solitario junto a su bloque de estadísticas para que te hagas una idea completa, junto con una pequeña descripción y los diferentes cambios que se han realizado para esta quinta edición para hacer, como ya os expliqué dentro de la reseña del manual del jugador, una edición mucho más amigable, mucho más sencilla y mucho más fácil para el director de juego para poder llevar a la mesa y que huir de diferentes complicaciones que, especialmente en términos de números, podían tener ediciones antiguas. Vamos a verla. Bueno, aquí tenemos el manual de monstruos, este manual en tapadura, donde tenemos aquí al Xanathar en la portada y que nos habla de una colección de letales monstruos para el juego de rol más importante del mundo. Sabéis que se quieren mucho y utilizan esta coletilla para todos sus libros, el bestiario de fantasía de la A a la Z. Te dicen que contiene una auténtica horda de monstruos clásicos de Dungeons and Dragons, entre los que se encuentran dragones, gigantes, azotamentes y contempladores, un festín monstruoso para los Dungeon Masters que estén listos a desafiar a sus jugadores y poblar sus aventuras. Las criaturas aquí representadas son una selección de lo mejor que la célebre historia de Dungeons and Dragons puede ofrecer. Cada monstruo está acompañado de los perfiles necesarios para utilizarlos con facilidad y emocionantes historias que estimularán tu imaginación. Bueno, vamos a pasar a abrirlo. Tenemos este dragoncete aquí al principio. Y vamos a tener aquí que nos explican en la portada cómo Raymond Swanland ilustra al Xanathar emboscando unos exploradores en las profundidades más oscuras de Under Mountain, dejando patente que los intereses de este contemplador, un señor del crimen, están fuertemente arraigados bajo Waterdeep. Aquí tenemos el índice, donde vamos a tener un listado de las diferentes criaturas y ya pasaríamos directamente a lo que es el principio. Nos hablan de cómo utilizar este manual, de cómo sacarle el máximo provecho y nos explican pues directamente lo que vamos a tener dentro de los bloques de estadísticas, ¿no? Lo primero es dónde habitan los monstruos. Si habitan en mazmorras, en el Underdark. Bueno, esto es algo muy clásico de esta edición de Dungeons and Dragons, donde han hecho un poco de Spanglish, ¿no? Para cuidar los términos que están utilizando y en vez pues, de infraoscuridad, pues utilizan Underdark, en vez de parajes féricos Feywild, en vez de aguas profundas Waterdeep, tal, pues algunos términos los han dejado en inglés, otros no, luego poco a poco han ido cambiándolo, pero bueno, lo que es lo que hay. La naturaleza, pueblos y ciudades, bajo el agua, además se te va explicando, ¿no? Por ejemplo, en pueblos y ciudades te dicen que en una torre de reloj, pues podría servir de operaciones a un gremio de pícaros y de asesinos Kenku, una guarida de esclavistas oculta tras los muros de un orfanato y dirigida por un Rakshasa que se hace pasar por el director del centro. Bueno, te van dando pequeñas ideas de cómo poder introducirlos. Así como qué monstruo utilizar. Bueno, tenemos el perfil, tendremos el tamaño que vamos a encontrar desde diminuto, pequeño, mediano, grande, enorme y gargantuesco, que además nos va a venir con el espacio que ocupa esta criatura y que principalmente viene referida a las miniaturas, ¿no? Pues si una casilla te ocupa un personaje mediano, pues por ejemplo uno grande te ocuparía una de 2x2, un enorme una de 3x3, un gargantuesco de 4x4, ¿no? Más bien viene pensado para cuando vayas a representarlos de manera física, ¿no? Tenemos los tipos de criaturas que nos vamos a encontrar, las aberraciones, que son seres de naturaleza completamente alienígena, los autómatas, que son creados, las bestias,
que se pueden encontrar en el ecosistema, los celestiales que pertenecen a los planos superiores, los cienos, que son principalmente estas criaturas así gelatinosas, ¿no? Como el cubo gelatinoso y tal. Los dragones, elementales, los féricos, son las hadas, los gigantes, los humanoides, que ahí meten un poquito de todo, ¿no? Pues por ejemplo, orcos, ogros, tal. A los infernales, monstruosidades, muertos vivientes y plantas. Dentro de esto van a tener su alineamiento y el alineamiento, al igual que con respecto a los jugadores, pues marca un poco el cómo te los vas a encontrar y qué tipo de pues de actitud van a tener con respecto a ti, ¿no? La clase de armadura, evidentemente, que es el número objetivo contra el que hay que tirar el dado y que igualar o superar para poder impactar, así como los puntos de golpe. Los puntos de golpe que van a venir pues limitado el dado con respecto al tamaño del monstruo. Si es diminuto es un dado de 4, si es pequeño un dado de 6, mediano un dado de 8, grande un dado de 10, enorme dado de 12 y gargantuesco dado de 20. Asimismo te dan ya la media calculada, ¿no? Pues si en vez de tirar los dados quieres simplemente pues multiplicar los números de dado de golpe que hay por los puntos de golpe medio, pues te ahorras el tirarlo. La velocidad que nos va a marcar cuánto se puede alejar en cada turno, así como si este movimiento pues no solamente es andando o corriendo, si por ejemplo es nadando, trepando o volando, ¿no? Porque hay criaturas que tienen esas capacidades. Las tiradas de salvación que nos van a venir dentro del bloque de estadísticas y que solamente nos van a venir cuando se tenga competencia dentro de alguna de ellas en modo particular. Y los bonificadores de competencia, pues evidentemente al igual que los jugadores van creciendo en su bonificador de competencia cuando van subiendo de nivel, aquí es con respecto al valor de desafío. El valor de desafío lo que nos indica es pues, una pequeña característica dentro de estos manuales de monstruos no típicos de Dungeons and Dragons, es que nos va a marcar cómo de peligrosos son. Y lo que trata de representar es el hecho de que un grupo promedio de 4 jugadores, el nivel medio que tengan, ¿no? Si por ejemplo todos son de nivel 1, pues cómo de difícil van a tenerlo con respecto a una criatura. Si por ejemplo una criatura tiene un valor de desafío 1, significa que está equiparada con un grupo de 4 jugadores que tengan de media nivel 1. Es decir, que los 4 sean de nivel 1 o que más o menos estén por ahí. Entonces sería un encuentro completamente equiparado. Si ya, por ejemplo, tiene un valor de desafío 2, pues significa que sería más potente que ese grupo. O al revés, si tiene un valor de desafío menos, pues significa que sería sencillo para ese grupo de jugadores acabar con esta criatura. Y ese valor de desafío marca justamente lo que es el bono de competencia. El bono de competencia, que como veis aquí el valor de desafío llega hasta 30 y por tanto puede ser más 9. Los jugadores solamente podrían llegar en nivel 20. Lo cual indica que hay criaturas que están muy por encima de las capacidades de los personajes más poderosos que podamos crear. Asimismo, pues tiene una serie de vulnerabilidad, resistencias e inmunidades. Si, por ejemplo, una criatura es resistente a un tipo de daño, significa que habrá que reducir a la mitad el daño que se le cause por ese tipo de daño, o si es vulnerable a un tipo de daño, pues será justamente al revés, ¿no? Pues se multiplicará por 2 el daño que se le cause procedente de esa fuente. Tenemos otra serie de cosas, como por ejemplo idiomas, te dicen pues, que hay gente que tiene telepatía, ¿no? Y que por tanto, pues no se comunica de esa manera, el valor de desafío, ya como os lo he explicado, así como los puntos de experiencia que van a venir directamente marcados por el valor de desafío. El valor de desafío, pues si por ejemplo es 1, pues dará 200 puntos de experiencia, 2, 450, ¿vale? Y que son lo que el premio que van a obtener los jugadores por acabar con esa amenaza. Luego el hecho de que si son lanzadores de conjuros, pues hay algunos que son magic users, ¿no? Tienen esa capacidad de lanzar hechizos y otros tienen directamente conjuros innatos que pueden lanzarlos, pero que no es porque sean usuarios mágicos, ¿no? No es porque sean magos, hechiceros o brujos, sino porque tienen esa capacidad particular, ¿no? Como por ejemplo el Duergar, que puede hacerse invisible una serie de veces al día o que puede aumentar su tamaño, ¿no? Pues directamente sería un hechizo, pero para ellos no es un hechizo, sino que es una capacidad especial. Así mismo como la psiónica, que son los poderes psíquicos.
Tenemos los diferentes ataques que van a poder realizar, cuerpo a cuerpo principalmente, y los usos limitados. Los usos limitados, aquí por ejemplo nos hablan de X veces al día, pues justamente eso, ¿no? Cuántas veces al día pueden utilizarlos. La recarga, que nos va a venir un rango de valores que cuando se utilice esa capacidad especial, pues al turno inmediato siguiente se lanza un dado de 6. Y si el dado de 6 te sale uno de esos valores, y por ejemplo recarga 5 o 6, pues si en el dado de 6 te sale 5 o 6, significa que esa capacidad especial vuelve a estar disponible en ese turno. Si te sale 1, 2, 3 o 4, es decir, no te sale dentro del rango que te marcan, pues significa que todavía no está disponible para ese turno. Si mismo recarga tras un descanso corto o largo, pues evidentemente cuando descanse la criatura volverá a tener disponible esa capacidad particular. Y nos hablan ya de, bueno, primero del equipo. No trae equipo. Las estadísticas que vamos a encontrar aquí, algo que era muy clásico de ediciones anteriores de Dungeons and Dragons es que te venía la parte de tesoro, ¿no? Te decía, pues si acabas con esta criatura, tiene tantas monedas de oro, o tiene alguna gema, o tiene tal. Aquí directamente no lo han puesto, lo cual tiene bastante razón porque al final pues va a depender de la aventura que estés jugando, ¿no? Lo que te interese a ti poner a esa criatura o lo que te venga ya directamente puesto por parte de quien la haya escrito, ¿no? Porque si tenemos siempre que cada vez que matas a un orco tiene 10 monedas de oro. Todos los orcos tienen 10 monedas de oro, qué raro, ¿no? Bueno, tenemos las criaturas legendarias. Esto lo que nos hablan es de lo que normalmente en videojuegos se llama el BBG, ¿no? El Big Bad Evil Guy. O el jefe final, ¿no? Estas criaturas que son especialmente temibles, que son especialmente poderosas y que se las ha querido dar un pequeño impulso dentro de lo que es el juego con estas acciones legendarias. Aparte de las acciones que va a poder realizar la criatura durante su turno, va a disponer de estas acciones legendarias que va a poder realizarlas inmediatamente después del turno de cualquiera de los personajes. Es decir, aparte de su propio turno, cada vez que actúe uno de los personajes tiene la posibilidad de emplear alguna de estas acciones legendarias, que bueno, están limitadas por número, ¿vale? Ahora lo veremos en algún ejemplo, y que permiten que la criatura, pues bueno, pues esté metida dentro del combate todo el rato y que sea especialmente temible y poderosa, ¿no? Asimismo, te hablan de que te puedes encontrar dentro de estas criaturas, pues que estén en su guarida y que la guarida le otorgue también otro impulso, el hecho de que sean más temibles cuando están en su propio territorio. Y lo que te dice es que ahí vamos a tener una serie de acciones en guarida que lo que marcan es que en el turno 20 de iniciativa de cada ronda de combate, pues van a poder acceder a una de estas acciones de guarida que pueden activar. Asimismo, efectos regionales que se van a mostrar especialmente en la zona en la que se encuentre esa guarida y que, bueno, pues van a llamar un poco la atención especialmente de los aventureros que se dirijan hacia allí. Bueno, comenzamos ya directamente con las criaturas, que esto va a ser un manual de monstruos pues especialmente amplio, donde pues prácticamente todo lo que vamos a encontrar ya a partir de aquí son esta serie de bloques de estadísticas con una pequeña descripción y que a veces esa descripción pues también nos sirve un poco como semilla de aventura, ¿no? Puesto que aquí, por ejemplo, se nos habla de los Aarakocra, que son esta especie de hombres pájaro que viven en el plano elemental del aire y que, por ejemplo, te dicen que son enemigos del mal elemental, el mal elemental que hace referencia a aquella campaña clásica de Advanced Dungeons and Dragons primera edición, escrita por Gary Gygax, que era el templo del mal elemental, y que luego fue utilizada aquí en esta edición para crear la campaña de los príncipes del apocalipsis, ¿vale? Que todo está ahí relacionado y conectado. Y además te ponen la búsqueda de los 7 fragmentos, te dice que pues los duques del viento que pertenecían a ese plano elemental del aire se enfrentaron a una reina del caos y en el enfrentamiento entre los campeones de ambos bandos pues se fragmentó una vara prodigiosa y tal en 7 fragmentos que fueron expulsados, ¿no? A diferentes planos. Y entonces los Aarakocra tienen como esa misión, esa tarea de encontrar estos fragmentos para volver a formar la vara por completo, lo cual, como digo, pues no solo es una descripción, sino que también es una pequeña semilla de aventuras. Tenemos a los Aboleth,
que, bueno, tampoco voy a detallar todas y cada una de las criaturas, pues nos podríamos tirar aquí días, pero que nos van a venir especialmente aquí dentro del bloque de estadísticas, que ya veis que es más grande, ¿no? El Aarakocra tiene un valor de desafío de 1/4, y el Aboleth tiene un valor de desafío de 10. A mayor valor de desafío, normalmente los bloques de estadística son más amplios, puesto que la criatura tiene mayores capacidades, mayores poderes, mayores acciones que puede realizar, y en particular los Aboleth tienen estas acciones legendarias, que es algo especial de esta edición, donde nos dice que el Aboleth puede llevar a cabo 3 acciones legendarias a elegir de entre estas presentadas, de entre las opciones presentadas a continuación, y que solo es capaz de utilizar una acción legendaria a la vez y únicamente al final del turno de otra criatura. Como habéis visto, pues aquí tendríamos lo que es en el propio turno de la Aboleth, pues tiene el ataque múltiple, puede realizar 3 ataques con su tentáculo, es decir, en su turno haría esos 3 ataques, y luego en el turno de los jugadores, pues justo después de que actuase uno de los personajes de los jugadores, podría gastar una de sus acciones legendarias para activar uno de estos ataques, que por ejemplo pues, se podría utilizar de detectar, o coletazo, o realizar un ataque con cola, que nos viene aquí referido y descrito, o podría utilizar el drenaje psíquico. Lo que pasa es que el drenaje psíquico cuesta 2 acciones, entonces pues podría realizar su turno, realizar sus 3 ataques de tentáculo, llegaría el turno de un jugador que actuaría, inmediatamente volvería a actuar el Aboleth gastando una de sus acciones legendarias, que por ejemplo puede pegar un coletazo, actuaría otro personaje, volvería a actuar el Aboleth y pues como le quedarían 2 acciones legendarias, pues podría decidir entre volver a hacer otro coletazo guardándose otro más, o hacer un drenaje psíquico que ya pues, agotaría, ¿no?, todas las acciones legendarias que tiene disponibles. Y además aquí pues ya nos viene referido lo que es la guarida de la Aboleth, ¿no? Que el hecho de que si te encuentras a una Aboleth dentro de su territorio de caza o dentro de su guarida, pues además tiene estas acciones de guarida donde, pues como digo, actúa en la posición 20 del orden de iniciativa, perdiendo empates, y que pues te dice que, por ejemplo, pues puede lanzar fuerza fantasmal, que las masas de agua pues generan una fuerte marea que puede tirar a los personajes, o que el agua canaliza mágicamente la rabia de la criatura. Asimismo, tienes estos efectos regionales que te van a indicar que por allí hay una Aboleth, ¿vale? Donde las superficies subterráneas pues sean húmedas y resbaladizas, y por tanto se considera terreno difícil, y eso impone dificultades a los personajes, tal, ¿no? Como vemos, pues se construye a estos Big Bad Evil Guys, ¿no?, estos malos peligrosos, pues con una serie de extras que no tienen las criaturas, pues que no son tan poderosas, ¿no? Tenemos a los acechadores invisibles, algo más clásico, que son elementales de aire, a los ángeles, donde vamos a tener diferentes tipos que están graduados principalmente por su valor de desafío, que por ejemplo pues tienes a los Deva, que son los mensajeros, a los Planetar, que son los combatientes, y a los Solares, que son los campeones. Aunque apariciones, ya os digo que vamos a ir un poquito más rápido porque si no podemos tirarnos aquí horas. Las arpías, que son mujeres elfas que fueron malditas y que se dedican a atraer a los hombres a la perdición. El Acer, que es un elemental de fuego que está dentro de una especie de cuerpo mecánico o de cuerpo metálico. Los azotamentes, bueno, que estos ya se han hecho muy conocidos, ¿no?, de sobra conocidos, ¿no?, a través de Stranger Things, y que son criaturas que son específicas de Dungeons and Dragons, ¿no? Porque normalmente casi todas las criaturas que vamos a encontrar pues forman parte de la mitología, ¿no?, de la mitología clásica, griega, egipcia, nórdica, tal, ¿no? Son criaturas sacadas de la historia, ¿no?, de las leyendas. Pero hay algunas criaturas que son particulares y específicas, y que además tienen su copyright, por lo cual no pueden aparecer en ningún otro juego, como por ejemplo pues el contemplador que teníamos al principio, o el azotamentes, que es una raza de esclavistas psíquicos que se alimentan de cerebros, tan simpáticos ellos, y que pues bueno, pues tienen esclavizados a un montón de criaturas que vamos a encontrar a lo largo de este manual de monstruos. Banshee, basiliscos, Beir, la bestia trémula. Bestia trémula, que es normalmente siempre se ha llamado la bestia desplazante, ¿no? Esta pantera de 6 patas y 2 tentáculos,
que tiene la capacidad de desplazar la luz, ¿no? Y que por eso es tan difícil enfrentarse a ella. El bocón borbotante, que esto es un Sogot de marca blanca, tenía que decirlo. Broza movediza, el Bullet, que es el tiburón de tierra, los ranos estos, ¿no? Bullywugs. El Caballero de la Muerte, este también tiene su importancia, puesto que aquí se nos pone ya como ejemplo a Lord Soth. Lord Soth, que pertenece al mundo de Kryn, de la Dragonlance, que pues nos hablan de que fue un caballero maldito, que él estaba casado, pero se enamoró de otra mujer y mandó asesinar a su antigua esposa para quedarse con esta, y que pues cuando recibió la posibilidad por parte de los dioses de enmendar su pecado y salvar al mundo, pues que los celos le pudieron y no acudió a la llamada y se produjo un enorme cataclismo dentro del mundo de Kryn, ¿no? Dentro de la ambientación de la Dragonlance, y que eso le condenó ya como caballero de la muerte, y que como digo pues tiene una importancia muy grande. Tenemos a los cambión que quizás no tengan ya mucho sentido, o los cambion que no tengan mucho sentido teniendo a los Tiflins, pues al fin y al cabo lo que te hablan es de la descendencia que surge al vincularse un infernal con un ser humano, ¿no? Esto más o menos son los Tiflins, ¿no? Centauros, Kulls, Cíclopes, Cienos, los Cienos, que esto pues, es la rumba, ¿no? de los magos malvados que tienen en su mazmorra, y que este cubo de gelatinoso pues se dedica a limpiar todos los suelos, a obtener todo lo que pueda sacar de ellos, y que además está muy interesante porque dentro de la descripción nos explican cómo se puede utilizar por parte incluso de los propios personajes. En ediciones antiguas de Dungeons and Dragons los jugadores no eran tan poderosos, ¿no? Como en esta quinta edición. Y eso marcaba que muchos de los problemas que se encontraban dentro de una mazmorra tuvieran que solucionarlo no mediante el combate, puesto que pues, iban a perder normalmente, sino mediante la inteligencia. Entonces te hablaba de técnicas, de cómo llevar, por ejemplo, cómo conducir a uno de estos cubos gelatinosos hacia una trampa de estas de caída, ¿no? Al suelo, o llevarle a un sitio donde hayan matado alguna otra criatura para que se alimente de ella y les deje en paz, o utilizar antorchas, ¿no? Utilizar fuego para que no pase por ciertos sitios, ¿no? Como digo, ediciones antiguas donde los personajes eran mucho más débiles, tenían muchas más dificultades, y había que solucionar las cosas mediante inteligencia y no solo mediante la fuerza, ¿vale? Bueno, la cocatriz, los contempladores, que les dedican un apartado bastante amplio. Se nota además dentro de esta edición que lo que se ha hecho es que el manual de monstruos estaba muy pensado con respecto a las diferentes campañas que ya estaban planificadas, ¿no? Que ya estaban pensadas para ser publicadas. Entonces hay ciertas criaturas donde les han dado, como veis, pues muchísimo trasfondo, ¿no? Muchísima historia. Y es debido principalmente, yo creo que a eso, a que ya estaba, desde que se planifica esta edición, pues ya había diferentes campañas en mente. Y, pues por ejemplo, el Contemplador pues, lo tenemos en diferentes aventuras, especialmente pues la de Waterdeep, ¿no? El golpe de los dragones y tal, ¿no? Aquí nos hablan de estos contempladores que son pues estas criaturas, que es una especie de bola gigantesca, ¿no? Con un ojo central, una boca y una serie de tentáculos que acaban en ojos, donde tienen el ojo central, que es un cono antimagia, donde pues no se le puede lanzar hechizos de manera frontal, y cada uno de estos tentáculos, que son 10 tentáculos, pues acaban en un ojo, que cada uno tiene una capacidad particular. Tienes el rayo cautivador, el rayo paralizador, el rayo aterrador, el rayo ralentizador, debilitador, telequinético, somnífero, petrificador, desintegrador y el rayo mortal. Y que en el turno del contemplador, pues que van a activarse de manera aleatoria, ¿no? Tiras un dado de 10 y ves cuál de los rayos se active y por tanto ataca. Asimismo tiene acciones legendarias, que es justamente pues volver a utilizar cualquiera de estos rayos oculares, que se volverá a tirar otra vez de manera aleatoria. El espectador, que es una especie de contemplador inferior, que se invoca, así mismo como el tirano sepulcral, que es, pues, digamos que el muerto viviente. Luego vamos a encontrarnos también con la variante zombie del contemplador. Los demonios, que son infernales, que pertenecen a los planos inferiores, y que simplemente para señalaros
que nos vamos a encontrar ahora justo después con los diablos, ¿no? Y diréis, ¿y qué diferencia hay entre los demonios y los diablos? Bueno, pues los demonios habitan en el abismo, mientras que los diablos habitan en las 9 capas inferiores del infierno, y los demonios además tienen alineamiento es caótico malvado, ¿no? Que son terriblemente el propio caos, ¿no? Mientras que los diablos son legales malvados, es decir, son malvados pero siguen un orden jerárquico. Dentro de estos señores demoníacos podemos encontrar a Baphomet, al Demogorgón, evidentemente, que pues ya es de sobra conocido, o por ejemplo a Lolth, que es la diosa araña que adoran los Drow, ¿no? Estos elfos oscuros. Y los tipos de demonios que se van a encontrar. El Baylor, que es el Balrog marca blanca, que encontramos por aquí. Los diferentes demonios, cada uno con su ilustración. Son unos cuantos. El devorador de intelectos, que son criaturas creadas por los azotamentes, que les sirven como servidores, y los diablos, como ya os he explicado, donde vamos a tener una jerarquía infernal justamente por eso, ¿no? Porque son legales malvados. Es decir, son malvados, pero siguen esas jerarquías especiales, donde, por ejemplo, en la última capa del infierno tenemos a Asmodeo, que es el archiduque o el mandamás, ¿no? Que vamos a poder encontrar ahí. Y que, por ejemplo, todo esto pues tiene mucha importancia en la campaña de Puerta de Baldur, Descenso al Averno, ¿no? Y tenemos aquí esta serie de diablillos, ¿no? Y de diablos de la sima, pues terribles, ¿no? Como digo, vamos a ir un poquito más rápido porque si no, nos podemos tirar aquí días. Dinosaurios, que estos podemos encontrárnoslos en la tumba de la aniquilación. El Doppelganger, el que asume formas diferentes y puede copiar a la gente. El Dragoliche, que es el dragón muerto viviente. Los dragones, evidentemente, donde además vamos a tener bloques de estadísticas pues, para el dragón anciano, el dragón adulto, el dragón joven, la cría de dragón, ¿no? Cada uno con su valor de desafío distinto. Y, por ejemplo, pues estos dragones cromáticos de colores pues se diferencian, pues entre otras cosas, por ejemplo, con el arma de aliento que utilizan. El dragón azul es arma de relámpago, el dragón blanco es aliento gélido, el dragón negro aliento de ácido, el dragón rojo evidentemente aliento de fuego y el dragón verde aliento venenoso. Y luego pasaríamos a los metálicos, ¿no? Después de los cromáticos, que son malvados inherentemente, pues pasamos a los dragones metálicos, que estos son ya legales buenos y que pues pueden ayudar a los jugadores, ¿no? Bueno, el de oro, el de cobre, tal, ¿no? Oropel, plata. Luego ya tenemos otro tipo de dragones, el dragón férico, es el dragón hada con alas de mariposa, el dragón tortuga, podemos encontrarlo en los mares. La draña que pertenece a los Drow y que tiene relación con la diosa de los Drow, que es Lolth. Te dicen que cuando un Drow falla en una tarea impuesta por esta diosa demoníaca, pues es transformada en una draña, ¿no? En una especie de hombre araña. Bueno, hombre araña, cuerpo de araña y torso de Drow, ¿no? Y que te dice que tienen una relación bastante compleja con el resto de castas Drow, ¿no? Puesto que, si bien son repudiados, puesto que fallaron la tarea que se les encomendó por parte de Lolth, también son una representación de la diosa, ¿no? Puesto que la representan físicamente, por lo cual se les tolera o se les... Como digo, es una relación extraña dentro de esta casta de Drow. La dríade, duendes. El duende que, por cierto, pues casi está repetido, porque luego nos vamos a encontrar con el pixie, que es prácticamente igual, ¿no? Tenemos a los Duergar, que fueron enanos esclavizados por los azotamentes. Ya os he dicho, los azotamentes, pues, esclavizaron un montón de razas, entre ellos a este tipo de enanos que pues se volvieron grises y pues la influencia les volvió también esclavistas una vez que lograron liberarse del yugo de los azotamentes. Elementales, los Drow, como ya os he señalado, estos elfos oscuros, el Empíreo, un celestial gigantesco, las esfinges, que por cierto las ilustraciones me resultan raras,
puesto que te dice que la androesfinge y la ginoesfinge, pues que es poseen la cabeza de un humanoide, pues macho o hembra, con un cuerpo de león. Pero sin embargo, esto más o menos es directamente un león con alas, ¿no? Nos fallaría la cara. Bueno, notas. Espantapájaros, espectros, esqueletos. Esqueletos, no solamente tenemos el esqueleto humanoide, también el del minotauro o el del caballo de guerra. Nos faltaría el del gigante, ya por señalar. La estirge, el Ettercap, que este sí que es una araña con cuerpo antropomórfico. El extraño de agua, que no deja de ser otro elemental de agua. Los Flump, que son divertidos, son unas criaturas que habitan en el Underdark, en la infraoscuridad, y que se alimentan de energía psíquica, ¿no? Energía psiónica, y que se llaman flam justamente por el ruido que hacen al desplazarse, ¿no? Una especie de amebas flotantes que flotan en el aire y que van como ¿no? Con esos chorros de aire, que es el nombre que se les dan. Y además que al alimentarse pues de energía psiónica, también adquieren recuerdos, ¿no? Y conocimientos por parte de las personas que pues se hayan alimentado, por lo cual pueden servir de ayuda a los personajes dentro de esta infraoscuridad. Los Fomor, que son gigantes malditos y que pueden transmitir mediante su ojo esa maldición. Galefdur, este no deja de ser un elemental de tierra. Los genios que vamos a tener, pues a los Dao, que son los genios del elemento tierra, el Jin del elemento aire, Ifrit del fuego y los Marit del agua. Los gigantes, que otra vez volvemos a tener una descripción bastante grande y se nota que ya estaban pensando en publicar algo parecido al Trueno del Rey de la Tormenta, y donde nos hablan del Ornin. El Ornin, que es un sistema de castas dentro de lo que es la jerarquía de los gigantes, donde pues se van a ordenar en base a que sean pues gigantes de las colinas, de fuego, de piedra, de escarcha, de las nubes o de las tormentas, ¿no? Es como una jerarquía que tienen ellos particular. Bueno, por aquí vemos las diferentes ilustraciones. Los Gith, que es una raza alienígena que también fue esclavizada por parte de los azotamentes, que se liberaron por una rebelión que llevó una caudilla llamada Gith, y que de ahí proceden y que se acabó extendiendo en dos partes, una más belicosa y otra más contemplativa que busca la paz, ¿no? Que son los Githyanki y los Githzerais. Aquí tenemos pues, los diferentes que podemos encontrar. Los Gnolls, que también tienen su gracia, que son esta especie de hienas antropomorfas, y donde nos hablan que adoran a una entidad llamada Yenugu, ¿no? Jinugu, bueno, como se pronuncia, este señor demoníaco, que cuando pues, realizan sus matanzas, pues las consagran en nombre de esta entidad, y que a veces pues les concede algún tipo de bendición y convierte a uno de estos Gnolls en el colmillo de Jinogu, y que significa que todas las víctimas que cause este colmillo de Jinogu, pues la hiena que se alimente de estas víctimas se convierte en un Gnoll. Por lo cual, cuando hay uno de estos colmillos de Jinogu, pues aumenta enormemente la población de Gnolls, y para acabar con esto hay que acabar justamente con el colmillo de Jinogu. Los gnomos de las profundidades son los gnomos oscuros. Los goblins, que a mí siempre me resulta curioso, porque estoy acostumbrado ya a ver los verdes y me resulta raro verles de este color. El golem de arcilla, bueno, todos los autómatas, ¿no? Golem de carne, de hierro, de piedra. El gorgón. Perdón. El gorgón, que es este toro metálico que exuda un aliento petrificador. El grifos, más autómatas, gules. La hidra, que por ejemplo te explica, ¿no? El cómo cada vez que le cortas una cabeza, pues al turno siguiente, salvo que haya sido causado por daño de fuego, pues crecen dos cabezas más y además recupera 10 puntos de golpe, lo cual hace que sea bastante jorobadillo acabar con ellas, ¿eh? Goblins, hombres lagarto. Pasamos ya por aquí, hongos. Horrores, kobolds, kenkus. Los kenkus son bastante graciosos, puesto que te dicen que antes tenían alas,
pero que fueron malditos, ¿no? Por su avaricia y que se les quitaron y que por tanto es un pesar que tienen el hecho de que no pueden volver a volar. Y que además pues no pueden hablar, tienen una habla mimética que lo que significa es que, por ejemplo, cuando quieren pedir monedas, pues hacen el sonido de monedas, ¿no? Entrechocando. Cuando quieren ir a una ciudad, pues imitan el ruido de una población. Tal. Es algo gracioso. Tenemos a los kobolds que son ahora, tienen aspecto reptil, pero en ediciones anteriores tenían un aspecto completamente distinto, que son de los que más han cambiado. Los Kuotoa, estos hombres peces directamente, o peces antropomorfos. Tenemos por aquí el acero que se hace pasar por estalactitas, ¿no? Estalagmitas, licántropos, todo el tipo de hombres oso, hombres jabalí, hombres rata, hombres tigre. No confundir hombres tigre con Raksasa, ¿vale? Los Raksasa no son cambiaforma, no son humanoides, son infernales. El liche, volvemos otra vez, aquí pues al liche le dedican un buen trozo de libro a estos magos que murieron y que se han convertido en muertos vivientes, ¿no? Eso es un liche. Hay un proceso mediante el cual el liche pues toma un veneno y sacrifica el alma de una persona para que su propio alma, el alma del liche, pues vaya a una filacteria. Es una especie de pues, cajita o de gema donde queda, queda vinculada a su alma y queda protegida fuera de su cuerpo, por lo cual él puede vivir eternamente mientras su filacteria esté protegida. Lo que pasa es que tiene que alimentar esa filacteria con más almas para no perder sus capacidades y convertirse en un semiliche que luego veremos. Y tenemos a este liche que nos ponen aquí como ejemplo, que pues lleva los ropajes de los magos rojos de Tai. Los magos rojos de Tai que tienen a su líder, que es un liche que es Astam, y que posiblemente pues esta sea la ilustración, ¿no? Entre otros liches conocidos dentro del universo de Dungeons and Dragons, pues a Cererak, que lo encontráis en la tumba de la aniquilación, o el que se ha hecho ya más conocido, ¿no? A través de la serie Stranger Things, pues Vecna, ¿no? Tenemos al Magmin, que es un elemental de fuego chiquitito, mantícora, manto, marchitas. Las marchitas son estos hombres planta y que tiene gracia su origen, puesto que nos cuentan cómo pues se mató a un vampiro clavándole una estaca en el corazón y que esta estaca pues se alimentó de la sangre del vampiro y pues se enraizó y de los brotes que surgieron pues se plantaron y surgieron estos marchitos, ¿no? Que son plantas que se alimentan de sangre y tal. La medusa, pues bicho clásico, Mephits. Los Merrow, que son sirénidos que cayeron bajo la maldición del Demogorgón, al cual comenzaron a adorar y que les cambió en estas criaturas así horribles. Micónidos, esta ilustración a toda página mola tanto. Los mimetos, que siempre se les pone como cofres, ¿no? Como cofres de tesoro, pero que en verdad te dice que son depredadores que pueden asumir cualquier forma y que pues tiene su gracia, ¿no? Siempre sacarlos dentro de una aventura es interesante. Los Modrons, que pertenecen al plano de Mechanus, y que son como estos juguetes de relojería. Los Amber Hulks, las moles sombrías, momias. Monstruo corrosivo. El monstruo corrosivo siempre me ha hecho gracia porque hace tiempo leí un libro de trampas. No me acuerdo cómo se llama, pero no sé si 101 trampas o 1001 trampas o algo así parecido. Y había una que era muy graciosa, donde os la podéis apuntar y podéis sacarla en vuestras partidas, que os digo que es muy divertida. Pues hay una trampilla donde el personaje que pase por encima de ella pues cae a una pequeña altura, ¿no? De 2 o 3 metros. Es decir, no hay demasiado daño. Pero justo en el suelo de esa trampa hay una runa de paralización, por lo cual o supera una tira de salvación o se queda completamente paralizado. Y justamente ahí abajo vive uno de estos monstruos corrosivos, por lo cual el personaje se puede quedar paralizado ahí en el fondo de la trampa y el monstruo corrosivo acercársele y utilizar su habilidad de corroer metal y destrozarle la armadura y las armas que lleve, por lo cual no necesariamente tiene que hacerle daño, pero le tiene que dar por saco enormemente dejándole desarmado. Y como trampa, como digo, podéis utilizarla porque es muy divertida. Nagas, que son estas serpientes inteligentes, el nótico, este aparecía uno en la mina perdida de Fandelver. Objetos animados, ogros, onis, que los onis son ogros magos, los orcos, bueno, pues criaturas muy clásicas, ¿no? Osgos.
El oso lechuza, que tan famoso se ha hecho últimamente y que también es de estas criaturas que tienen copyright exclusivo, ¿no? de Dungeons and Dragons. Los Pegasos, que son celestiales, las pesadillas, estos caballos del infierno. Los Pixies, ya os lo había dicho antes, que pues prácticamente son duendes, ¿no? No veo mucha diferencia a meter ambos. Quagots, quimeras, Rakshasas, el vuelto a la vida, Sabueso Infernal, las sagas, que son las brujas, estas brujas de cuento, los Awagin, que por fin llegamos a los Awagin, que son los profundos, ¿no? Los profundos dentro de aquí de Dungeons and Dragons. Salamandras, sátiros, como digo, vamos un poquito más rápido porque si no es imposible. Los semidragón, que ya os he dicho antes con los Cambion, que no tiene mucho sentido ahora que tienen a los Tieflings, pues es exactamente igual, ¿no? El semidragón, que es el dragón humanoide, ¿no? Procedente de la unión entre un dragón polimorfado y otra criatura, pues evidentemente con los dracónidos ahora mismo, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues si quieres sacar un draconiano dentro de tu partida. El semiliche, que como os he dicho, pues el liche tiene que alimentar la filacteria de almas para poder seguir manteniendo sus capacidades, pero en el momento en el que no lo haga, su cuerpo va desapareciendo, desaparece todo salvo la cabeza, que se queda así de manera solitaria y un poco alocada o enloquecida. Los sirénidos, los slats, que son dos hombres sapo, la sombra, sucubus e incubos, la tarasca, que es el enemigo más poderoso que se puede encontrar, valor de desafío 30, es decir, es un bicho de cuidado. E incluso se habla de la ira divina, ¿no? Cuando aparecen los Trigrin, que son unas criaturas procedentes de la Dragon, de Dark Sun, perdón, de Dark Sun, pero que ahora pues parece que se les ha llevado Spelljammer y que pues nos vamos a quedar sin Dark Sun, leches, ¿no? Que era típico los Trigrin, los Mul, los semigigantes, pues es una pena, leches, esta especie de hombres insectos. Trogloditas, tumularios, trolls, evidentemente, unicornios, los vampiros, que evidentemente se hace referencia a Stran Bogdanovich con la maldición de Strahd, esta campaña que nos lleva a Ravenloft, con sus engendros vampíricos y, por cierto, pedazo de estadística que las del vampiro, ¿eh? Cuidadito. Los son, que son estos elementales de tierra que se alimentan de gemas, yetis, yuan-tis, los hombres serpiente, los Yugoloth, que son otro tipo de infernales, ¿no? Junto con los demonios y los diablos, y los zombies, donde pues tenemos diferentes clases como el humanoide, el ogro zombie y el contemplador zombie. Y ya llegamos, ya hemos visto todas las criaturas que hay dentro del manual de monstruos, todas las criaturas, que como habéis visto, pues 318 páginas, de un montón de criaturas. Y aquí ya tenemos pues diferentes criaturas diversas que principalmente pues, son algunos animales, así como algunas pues, otras criaturas, ¿no? Las arañas y las arañas de fase, arañas gigantes, que podemos encontrar y que podemos introducir dentro de nuestra partida o que también pueden servir como compañeros de las diferentes clases que puedan llevar un compañero animal, ¿vale? Hienas gigantes, lagartos, mulas, mastines, lobos terribles, los perros del inframundo con 2 cabezas, los perros intermitentes que son enemigos de las bestias trémulas, serpientes constrictoras, tigres, tiburones, y ya pasaríamos al apéndice B con personajes no jugadores que se nos explica un poquito al principio la posibilidad de personalizarlos y que te dicen que si por ejemplo quieres cambiarles la raza, ¿no? Pues quieres que el asesino sea elfo o enano o tal, pues que eso no va a cambiar el valor de desafío, pero que si ya cambias alguna cosa más en particular, pues que tienes que ir a la guía del Dungeon Master para ver cómo actúa o afecta al valor de desafío de la criatura. Y bueno, vamos a tener otro archimago con las ropas de los magos rojos de Tai. ¿Vale? Y aquí, pues, batidor, berserker, caballero, capitán bandido, gladiador, espía, guerrero tribal, matón, sectario. Y ya acabaríamos todo este vistazo que le hemos echado al manual de monstruos con los índices de perfiles, donde tenemos ordenados alfabéticamente las diferentes criaturas que podemos encontrar en el mismo, pero que básicamente es el mismo índice que encontrábamos al principio, ¿vale?
Y ya con esto acabaríamos todo este vistazo gigantesco que le hemos echado al manual de monstruos. Bueno, y ese es el vistazo completo que le hemos echado al manual de monstruos. Como habéis visto, lo hemos visto entero criatura por criatura. Como pros y contras, ¿qué podríamos decir de este manual de monstruos de Dungeons & Dragons Quinta? Bueno, como puntos negativos, el hecho de que nos faltan las tablas donde están organizadas cada una de las criaturas, cada uno de los monstruos en base a su valor de desafío para poder ser utilizados dependiendo del nivel del grupo de personajes que llevemos en ese momento o la organización de todas estas criaturas, que normalmente era algo muy común, el hecho de que te vinieran organizadas por el lugar donde se las puede encontrar, ¿no? Si es un medio acuático, si es en la naturaleza, si es en el Underdark, es decir, tenerlas organizadas. Todas esas tablas que no nos vienen aquí dentro de este manual de monstruos sí que aparecen en la guía del Dungeon Master. No sé si porque en la guía del Dungeon Master evidentemente viene referida a que los Dungeon Master puedan crear sus propias aventuras o directamente fue un olvido que se les pasó ponerla aquí en el manual de monstruos y aparecen allí. Y otro punto negativo, y este surge por parte de la experiencia una vez que llevas jugado bastante tiempo a esta quinta edición de Dungeons & Dragons, es que justamente los valores de desafío no funcionan. No están bien graduados, ¿no? Te das cuenta de que te puedes enfrentar a una criatura muy poderosa, de un valor de desafío muy alto y no tener ningún tipo de problema en acabar con ella, y que sin embargo criaturas más pequeñas de valores de desafío menores, pero en mayor cantidad sí que te generan muchos más problemas y causan más daño. Esto también es un problema que ha detectado la propia editorial, que han detectado los propios autores del juego, porque dentro de la guía del Sanazar, que ya veremos en su momento, te viene un nuevo sistema de valores de desafío para catalogar y categorizar las diferentes criaturas y monstruos que encontramos dentro de este manual. Como puntos favorables, que volvemos a lo mismo que dijimos del manual del jugador. Es una edición que está pensada para atraer a novatos, para no solo satisfacer a los más veteranos, pero que sea muy amigable con la gente novata que se inicia por primera vez dentro de los juegos de rol, especialmente en Dungeons & Dragons. Y es muy fácil de utilizar. Las estadísticas de los monstruos son muy simples, te vienen muy bien explicadas y son muy fáciles de llevar a la mesa, incluso en niveles muy altos, ¿no? Para criaturas con valores de desafío muy altos. Algo que no ocurría en ediciones anteriores, donde cuanto más nivel tenían, cuanto mayor valor de desafío tenían esas criaturas, cada vez era más complejo utilizarlas en la mesa, tenías que estar teniendo en cuenta un montón de cosas y que pues dificultaban mucho la tarea del Dungeon Master. Sin embargo, como digo, es una edición muy amigable y muy sencilla, ¿no? Tiene un modo fácil que la verdad es que es muy atractivo y muy práctico a la hora de extrapolarlo a la mesa. Además, es un libro que, como habéis visto, hemos pasado hoja por hoja, la verdad es que es muy bonito, tiene una coherencia y consistencia dentro de su arte, donde no, a pesar de que está realizado, ¿no? Las ilustraciones están realizadas por una enorme cantidad de diferentes ilustradores, pues la verdad es que todas ellas mantienen esa consistencia y no destaca una sobre otra porque cambie el estilo, ¿no? Se ha logrado mantener el estilo y eso hace que sea un libro en el plano artístico pues mucho más interesante y mucho más atractivo. Como conclusiones sobre este manual de monstruos, desde luego muy necesario si pretendes dirigir partidas de Dungeons & Dragons, si pretendes crear tus propias partidas, y desde luego muy bien presentado, muy amigable y pues muy bien hecho. La verdad es que es un manual de monstruos que además simplemente el hecho de leerlo, que normalmente suele ser muy aburrido leer manuales de monstruos, ¿vale? Donde tienes bloques de estadísticas seguidos y seguidos y seguidos y pues salvo que vayas a utilizar esa criatura, no te conviene mucho leerla, ¿no? No te beneficia mucho leerla. En este caso sí que es interesante por esas descripciones donde se utilizan diferentes ardides y diferentes ganchos de aventura que luego pueden ser utilizados y donde te dan una explicación y una descripción mucho mayor. La verdad es que es un libro muy interesante de leerlo y desde luego muy útil. Evidentemente, después del manual del jugador, posiblemente sea el más necesario para crear tus propias aventuras. La guía del Dungeon Master ya la veremos en próximas reseñas, donde también es muy interesante, pero posiblemente sea el tercer libro, ¿no?, en importancia dentro de esta trinidad de libros básicos de Dungeons & Dragons, y que desde luego pues no puede faltar si queréis y pretendéis crear vuestras propias aventuras.
Bueno, esta es mi reseña del manual de monstruos. Como habéis visto, lo hemos visto enterita, de principio a fin, página a página, y que espero haber satisfecho cualquier tipo de duda que tuvierais acerca del mismo. Y en cualquier caso, si aún nos queda alguna cuestión, no os cortéis, me la dejáis abajo en comentarios y trataré de responderla en la medida de mis posibilidades. Seguiremos con más reseñas de Dungeons and Dragons, ya hemos cogido un poquito de velocidad, así que la siguiente será la de la guía del Dungeon Master, esta guía dirigida a la gente que quiere dirigir el juego y que pues te dota de toda esa serie de ayudas, herramientas, trucos, consejos para poder realizar esta labor. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.